y queremos cumplir quizás todo lo que tenemos que ver. Mientras más información podemos compartir, mejor, ¿no? Más van a aprovechar el curso. Entonces vamos a ver si complementó un poco la lectura que les dejé. ¿Pudieron leer? ¿Avanzaron la lectura? Sí, pastor, sí. Tocamos A todo lo ver, que... hermano Javier, coméntanos un poco de lo que has leído. Bueno, nos tocó leer con respecto a las críticas textuales del Nuevo Testamento, de la página 57 al 67. Ya. Eh, eh, bueno, muy interesante todo eso tocar, ¿no? Cómo los textos o la crítica del Nuevo Testamento para poder ayudarnos y ver cómo se compone, cómo se hacen las exégesis Ujú, ujú, y poder entenderla. Me gustaría tocar los materiales para la escritura de ese entonces, de la época neotestamentaria. ujú. He estado revisando todo ello y eh, lo importante es que para poder tener hoy en día los textos, ¿no? Los textos compaginados o ya encuadernados, se usó pues lo que es el, ¿cómo se llama? El papiro, ¿no? Un Ujú. poquito tocando lo que es historia universal, pero aquí lo veo como ya en más detalle, ¿no? Sabíamos que el papiro pues es una planta que crece al costado de las orillas del río Nilo y eran, ¿cómo se llama? Eh, perdón, eran, ¿cómo se llama? Sacados en tiras, ¿no? La parte más honda, ¿no? Para poder luego a presión y con cola, dice, lo hacían eh, como unas hojas y lo iban extendiendo de esa forma. Entonces yo me he imaginado, habrá sido como las totoras o el junco, ¿no? Que vemos, que es bien fácil de manipular cuando es húmeda. Entonces todo ello me lleva a entender, ¿no? Que era bien fácil de poder manejarlo y escribirlo. Encontramos ahí, dice que más de 81 papiros, ¿no? Que contienen porciones del Nuevo Testamento fueron hallados, fueron hallados. Entonces, esto corresponde una breve exposición respecto a los materiales utilizados para la escribir la antigüedad. Pero también, no solamente ello, sino que también en ese entonces hubo una pequeña variación con respecto ya a otro material, acabando la era apostólica, ¿no? Ingresó los materiales de cuero. Ujú. En esto sí he visto que bueno, acá en la costa o en la sierra lo tratan, ¿no? Los tambores, los instrumentos folclóricos son usados de material de cuero y cuando el cuero lo tratan es bien flexible y es fácil de entender, ¿no? Que incluso hay unas panderetas que son usadas de cuero, la parte donde golpea son de Ujú, cuero. Y ahora da la idea, ¿no? Entendemos que era fácil también de poder escribir en ello, de ujú. poder escribir y para terminar, ¿no? En los hallazgos encontrados en las cuevas de Qumran eran de cuero, eran de cuero y eso nos da la certeza, pues, de que es un material mucho más durable, mucho Ujú. más durable y más flexibles también para esa época. Ya, muy bien, hermano Javier. Hermana Yesarel, ¿usted tiene algo para compartir? Sí, sí, pastor, buenas noches. Con Sí, hermano. respecto a la lectura de esta oportunidad que está dentro de la página 47 hasta el 54 que tenemos determinado, mayormente se está considerando en el idioma del Nuevo Testamento. Ujú, Podemos ver nosotros aquí, eh, ¿no? Que permite, ¿no? Que la Biblia así también como no es solamente una mera colección de libros o una colección, sino tiene una unidad
pero que hace que, en cierto modo, que el lector también lo pueda comprender. Y aquí hace uso prácticamente de una situación histórica, cómo en este aspecto ha pasado, ¿no? ¿Qué tipo de idioma se ha utilizado para poder nosotros tener ahora lo que es la Biblia respectivamente? En Ujú, ello podemos ver nosotros, ¿no? Que se da aquí mayormente el idioma en hebreo, en arameo, en griego respectivamente, pero cada uno ha tenido su espacio, su injerencia para poder extender el evangelio. Podemos ver nosotros, ¿no? Desde el momento que ya es predicado la salvación mayormente que se da por medio de los judíos, que nosotros, que lo data aquí en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Podemos ver solamente aquí a un autor gentil, en este caso al médico Lucas, pero también podemos ver que en esa parte, durante el exilio, mayormente se ha utilizado el arameo respectivamente para poder tener estos escritos. ujú, También podemos ver nosotros, ¿no? Que ha permitido también llevar o poder difundir la revelación divina para poder nosotros tener el conocimiento de la palabra del Señor. Y ujú, podemos ver dos hechos muy resaltantes, ¿no? Uno, que nuestro Dios evidentemente tenía un propósito para utilizar al pueblo de Israel como instrumento para comunicar el cristianismo. Pero también tenemos en consideración que el Señor ha utilizado el lenguaje no del pueblo de Israel, sino en este caso el griego, que ha sido mayormente usado. El surgimiento de la koine, que significa común, ¿no? Entonces, este idioma que nosotros lo conocemos ahora como el griego, ¿no? Data prácticamente desde la época antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los comienzos de la literatura mayormente se ha dado a nivel griego, generalmente 800 años antes de Cristo, y ha iniciado prácticamente, o las obras que se puede tener de acuerdo a los historiadores de Orneo y de Hesiodo. Ahora, todo esto ha permitido, en cierto modo, extender el Evangelio por medio del idioma, pero también podemos tener en cuenta que hubo muchos dialécticos, ¿no? ujú. Dialectos en esa parte para poder ser parte de poder nutrir o poder profundizar las escrituras, ¿no? Y en ello podríamos ver también el dórico, el cólico, el jónico, ¿no? Que ha permitido también, en cierto modo, contribuir. Pero tenemos que tener en consideración que nosotros, para poder tener el Nuevo Testamento, mayormente se ha escrito en griego. Otro de los Ujú. aspectos podemos ver nosotros también en el cuarto siglo antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Grecia prácticamente, aquí, o perdón, después, no, antes, en esa parte cuando eh, posteriormente ya fue conquistado, ¿no? Por Felipe de Macedonia y Alejandro, ellos mayormente han tomado esta estrategia de poder hacer uso del griego para poder extender o expandir su territorio. Ujú. Pero también fue una forma que el apóstol Pablo utilizó para poder llegar el evangelio a mayores o a otros pueblos respectivamente. Ujú. En ese aspecto también podemos ver nosotros, ¿no? De que el idioma griego común mayormente no ha alcanzado en su totalidad al mundo, ¿no? Eh, Greco-romano, sino solamente ha habido cierta propagación de ellos que nos ha permitido nosotros en esta oportunidad de tener el Evangelio en ese primer idioma respectivamente. Eh, Podemos ver también en que había una limitación en el arameo respectivamente, porque era mayormente utilizado aquí el arameo con el hebreo, había cierta similitud en algunas terminologías respectivamente, pero que lo utilizaban mayormente el pueblo hebreo, a consideración el idioma griego, que era más usual y en cierto modo más comercial. Esa parte es lo que puedo compartir. Bueno, también hay otros aspectos en lo que es las fuentes de la COINE, como le llamamos, o de lo común, como se le ha dado el significado respectivamente al griego, ¿no? Que lo han hecho uso, no solamente los escritores paganos como Polibio, ¿no?
o en este caso Epiteto y Plutarco, sino también los judíos, en este caso Filón y Josefo, historiadores judíos que utilizaron el griego para poder nosotros conocer mayormente a profundidad ciertos aspectos que tal vez nosotros no lo encontremos en la Biblia, pero sí en la historia. Sí, Puede compartir, pastor. sí, la Gracias. literatura de Flavio Josefo, ¿no? Sus obras. Está bien. Flavio Josefo es un historiador judío, ¿no? Que registra un poco la historia del pueblo judío en diferentes momentos, ¿no? Bueno, están disponibles también en español ahora, ¿no? Sus obras de Josefo son de consulta para todo estudiante también que quiere conocer un poco más en detalle la historia del pueblo judío y también la historia de la iglesia, ¿no? Les puede ayudar. Julio, ¿leíste el libro, la sección que nos toca? Pastor, buenas noches, amigos hermanos. Y sí, bueno, sí algo pude leer sobre la tarea que estuvo mencionando, Sí, eh, parecido justamente a lo que nuestra hermana Yael ha comentado, acerca de los idiomas, ¿verdad? Y en realidad, bueno, lo que he podido entender que dice que, o sea, como dice la hermana, hace 800 años más o menos que se inicia el idioma, el griego, pero en sí el griego ha sido, o sea, así como Alejandro Magno conquistó tierras y llevaba al pueblo, de esa misma manera, el mismo griego se iba combinando también. Entonces el griego clásico con el que comenzaron se combinó con muchas lenguas. Inicialmente se combinó con la lengua indoeuropea y de ahí salieron diferentes dialectos, ¿no? Eh, Más o menos 800 años antes de Cristo puede que haya sido ubicado el griego clásico, pero después fueron surgiendo otros dialectos como el dórico, el cólico y el jónico, ¿no? El ático, que era el griego que se hablaba en Atenas, que era la capital en todo caso, eh, el, mayormente en el Nuevo Testamento dice que el vocablo jónico es el que se habla y algunas veces el dórico. Eh, y es que la conquista de Alejandro Magno hizo que la población cambiase sus lenguas, aún se produjo la creación de nuevos idiomas. Y así es como en esas conquistas y en esos cambios de dialectos es que nace la común, ¿no? Y como ya lo han dicho, común, claro, significa común, ¿no? Común significa esto. Pero fue el idioma más usado y como reflexiona el autor del libro, que es el que tal vez Dios usó para que el Evangelio pueda ser llevado también. Digamos que en esos tiempos el lenguaje koiné, que era el común, era como el inglés, digamos así, que todos podían usar eso y con eso se podían comunicar. Ahora, sin embargo, también lo que sí también puedo, este lenguaje koiné sí duró más o menos hasta 300 años o 200 años después de Cristo. En realidad, aunque los romanos conquistaron Grecia y conquistaron el mundo, no pudieron dominar completamente con su idioma, tuvieron que usar el griego. Solamente que hasta más o menos 200 años después de Cristo recién que se comenzaron a ver escritos, o los cristianos comenzaron a usar el latín, ¿no? Ya cuando, en todo caso, de repente la iglesia deja de ser perseguida, entonces el latín comienza a ser más proveniente. Pero así como conquistaron ellos sus terrenos, también Grecia también conquista Israel y toda la tierra de Judá, y también hay influye también el lenguaje semítico. Y entonces, en el lenguaje koiné también, en los tiempos de Jesús, se hablaba, pero también ya había, y justamente, una de las muestras esa es la Septuaginta, ¿no? Que en la Septuaginta se muestra la influencia del lenguaje semítico en el griego también. Entonces, en ese tiempo, pues, hemos reflexionado que Grecia o Israel en tiempo de Jesús, era un lugar políglota, ¿no?
en donde se hablaba el hebreo, se hablaba el arameo y también se hablaba el latín. Es Ujú. eso básicamente lo que he podido entender, por lo menos sobre la influencia que tuvo la Septuaginta con respecto a influenciar, ¿no? A introducir el lenguaje semítico dentro del griego, y es lo que muchas veces también Pablo usa, ¿no? En sus escritos. Así es. Muy bien. Gracias, Julio. Y bueno, eh, Sol debe ser, ¿no? Sol está Suiling Fong. Hola Pastor, buenas noches. Yo soy Juli. He estado faltando por el tema de mi boda, que ha sido hace poquito, y como salgo de trabajar a las 7, uy, se me complica, no, me faltaba tiempo, pero ya ahora ya está todo tranquilo, así que ya me voy a conectar desde ahora y me estaré Ah, poniendo al ya, día con las clases, los videos. ya. Entonces, es primera clase que estás tomando, ¿no? Sí, Ya. Entonces, vas a tener que, para ponerte al día, ir leyendo el material que he dejado para que más o menos te sintonices con nosotros, ¿no? No has leído nada entonces. no, todavía no, Ya, pero entonces vas a tener que leerlo, ¿ya? ya, Pastor. Bien, entonces pensé que era Sol, pero bueno, Sol todavía no se ha conectado. Debe estar conectándose en el transcurso de la clase. Bien, cada apreciación que han hecho es bastante adecuada, ¿no? El caso de Javier nos ha comentado de la crítica textual y cuán importante es conocer también los materiales en los cuales se escribió el Nuevo Testamento, ¿no? Hay toda una secuencia de materiales que se han usado en la historia de la escritura. Bueno, vamos a ver solo lo que corresponde al Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento también tiene una historia, ¿no? De los materiales. Pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrar, ¿no? Que los manuscritos, los escritos, digamos, más antiguos, ¿no? Se elaboraron en un material conocido como papiro, ¿no? Que bien lo comentó Javier, que era una especie de cañas que crecían a las riberas, a las orillas del río Nilo, y que fue uno de los materiales que usaron los egipcios, ¿no? En su primer momento, y que se hizo de común. Ya las escrituras, se trabajaba el papiro, había todo un proceso para elaborar las hojas de papiro, ¿no? Se entrelazaban tipo trenzas, ¿no? Y se echaban algunos pegamentos para que pudieran tener formas o estructura o agarren el material para que se pueda escribir, ¿no? Y se escribía con unas tintas que salían pues de unas hojas, ¿no? Que se preparaban, ¿no? Eh, el papiro fue el primer material que se usó. Ahora, el papiro no era muy resistente, ¿no? Con el tiempo, con el paso de los años, el material se iba desgastando, ¿no? Se iba como comiendo, deteriorando, ¿no? Entonces los materiales tenían que ir transcribirse, ¿no? Para mantener de alguna manera lo que se había escrito, ¿no? Entonces no era un material muy resistente, ¿no? Luego del papiro aparece ya otro material un poco más resistente, que era el pergamino, ¿no? Que era las pieles del animal, ¿no? Eh, que se trabajaba también y agarraba un aspecto un poco más resistente, ¿no? La piel del animal ya se empezó a usar, ¿no? Para las escrituras, ¿no? Se llaman los pergaminos, ¿no? Ah, cuando Pablo le pide a Timoteo, ¿recuerda? ¿No? Ujú. Vamos a ver en Timoteo algunos pasajes para ver más o menos el uso de los materiales, ¿no? En el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le pide a Timoteo, le da un encargo, ¿no? Él le Ok. encarga que le traiga los libros, dice, ¿no? Vamos a ver en 1 Timoteo. Vamos a ver, busque ahí si tiene su Biblia. Vamos a ver algunos pasajes, ¿no? Eh, sobre esto, ¿ya?
en Primera de Timoteo, al final, cuando ya Pablo se está despidiendo, le da algunos encargos a Timoteo, ¿no? A ver, vamos. 4:13. 4:13. Segundo de Sí, Timoteo, pastores, segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo, perdón. Segundo Sí. de Timoteo, 4:13, ¿no? Eh, a ver. Primera de Timoteo, ¿no es? No, le leo, segundo de Timoteo 4:13 dice, A ver. trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ya, 4:13, ¿no? Sí. Primera de Timoteo. No, segundo de Timoteo 4. Segunda de Timoteo, parece, sí, Segundo segunda de de Timoteo Timoteo. 4:13. Está bien, 4:13, perfecto. Dice, trae cuando vengas el capote, le está dando encargos, ¿no? Y le pide que también traiga los libros y mayormente los pergaminos, ¿no? Ahora, todavía los pergaminos estaban siendo usados en el tiempo del apóstol Pablo, ¿no? Era el material que se usaba con mayor frecuencia. Y los pergaminos tenían más o menos una extensión un poco larga, poco más de, casi llegaba a 2 metros, metro y tanto, ¿no? Y donde la escritura se hacía, ¿no? Con tinta también, y luego se enrollaban, ¿no? Para guardarlos, ¿no? Y a la lectura se iba desenrollando y avanzando para ir leyendo, ¿no? Ese era el material que en el tiempo del apóstol Pablo, ya al final de su ministerio, porque Pablo escribe 2 Timoteo casi al final de su ministerio, ¿no? Cuando ya estaba pronto a partir. Entonces, aún los pergaminos se estaban usando, ¿no? Los pergaminos fueron bastante usados, eran más resistentes que el papiro, ¿no? Muchos de los escritos, ¿no? En el Nuevo Testamento, sobre todo en los escritos de los apóstoles y de los padres de la iglesia, se hicieron en pergamino, ¿no? Ahora, luego, el proceso de leer un pergamino era un poco tedioso, ¿no? Porque había que desenrollar y aperturar el otro, y desenrollar y aperturar, ¿no? Entonces, luego del pergamino sale otra idea, ¿no? De poder hacer un poco más fácil el transporte incluso y la lectura. Y aparecen los códices. Los códices eran lo que ya ahora nosotros conocemos como los libros, ¿no? Donde cada sección se iba doblando, ¿no? Se iba doblando, se iban doblando, 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 y daba la forma de un libro como tal y como lo Iban conocemos. compaginando, pastor. Se iban compaginando, efectivamente, ¿no? Y luego se cosían, ¿no? Exacto. En los bordes se cosían, ¿no? Para mantenerlos unidos. Entonces, luego ya el códice, ¿no? Fue usado ya en el siglo III, IV, ¿no? Donde aparece ya este material, ¿no? Y de ahí ya viene todo el proceso de la aparición del papel, ¿no? Lógicamente traído por los chinos, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Más o menos esa fue la historia de los materiales que se usaron al momento de escribir el Nuevo Testamento. Ahora, dentro de los escritos, ¿no? Los que son más antiguos, digamos, si queremos saber cuáles de los escritos son más antiguos, tenemos que fijarnos también en los materiales, ¿no? Lógicamente, si un escrito, digamos, del Nuevo Testamento, vamos a poner un evangelio, ¿no? Se puede encontrar en un rollo, ¿no? En pergamino, entonces quiere decir que no es tan antiguo. Pero si encontramos un escrito en pergamino, quiere decir que es más antiguo. Los descubrimientos que se han hecho, ¿no? No se han encontrado materiales en pergaminos completos, ¿no? Sino fracciones de los escritos, ¿no? Parte de los escritos. Lógicamente por la calidad del material, ¿no? No eran muy duraderos, ¿no? Pero sí se han encontrado rollos, pergaminos, ¿no? De casi escritos completos, ¿no? Por la resistencia, ¿no? Pero entonces cuando hablamos de la crítica textual, o sea, la crítica de los textos, estamos hablando de los materiales y de cuáles fueron también los más antiguos, ¿no? Los más antiguos. Ahora, esto de los más antiguos, ¿no?
es una, no es tan preciso, ¿no? No se puede asegurar con exactitud cuáles de los materiales o cuáles de los documentos encontrados son más antiguos, ¿no? Es un poco complicado determinar eso, ¿no? Quizás los materiales nos ayuden a ver que son un poco más antiguos, pero incluso dentro de los pergaminos que se han encontrado, no se podría determinar con exactitud cuál es el más antiguo, ¿no? Porque pueden ser copias. Recuérdense que los pergaminos, para mantenerlos, tenían que ser copiados, ¿no? Copia de copia, ¿no? O sea, del original que escribió algún escritor del Nuevo Testamento, ese original que circuló en los el primer siglo por las iglesias, ¿no? Al ver que se estaba deteriorando, ¿no? Empezaban a copiar, ¿no? A copiar, a copiar. Entonces, lo que se han encontrado son copias de copias, ¿no? Porque el original tal como fue escrito por el autor, por el escritor del Nuevo Testamento, no está ya, ¿no? No está, ¿no? Entonces lo que se encuentran son copias de copias, ¿no? Ahora, saber cuál es el más antiguo, un poco difícil, ¿no? Por eso ahí viene lo que se llama pues el estudio de los manuscritos, ¿no? Que es un poco bastante complicado de determinar, como les digo, ¿no? Nos sirve para dar un poco de luz, traer un poco de información, ¿no? En el texto y de alguna manera tratar de ver cuál fue el mensaje original, ¿no? Pero más de eso creo que no nos va a ayudar, ¿no? Yo no puedo decir que tengo el original más antiguo, ni creo que nadie lo puede decir, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está para que se sigan entreteniendo los investigadores buscando a ver cuál es el más antiguo, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Es un trabajo, es un campo de estudio, ¿ah? Los manuscritos es un campo de estudio también, ¿ya? Ahora, en cuanto a los idiomas que se mencionó, ¿no? Sí, el griego fue el idioma predominante en el Nuevo Testamento, ¿no? El griego fue el idioma hablado casi en todo el territorio del Imperio Romano, en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿no? El griego fue el que abarcó el habla de las personas. Como bien lo mencionó Julio y Yesarel, ¿no? Habían diferentes matices de griego, pero el koiné era el más hablado, ¿no? Era el más usado. Ahora, no era el único idioma que se hablaba en el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos al libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, en la sección de la crucifixión de Jesús, vamos a ver que Pilatos ordena algo, ¿no? Pilatos ordena algo. Y mire lo que ordena, ¿ya? Capítulo 23, en la crucifixión, ¿ya? 23:37, ¿no? A ver, Zulín, ¿podrías leer Lucas 23:38? ¿Lo tienes? Sí. Lucas, ¿qué más, pastor? 23:38. Ya. Dice, había también sobre él un título escrito con las letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Ya. Entonces, ahora hay 3 idiomas que fueron usados para poner el título encima de la cruz para describir a quién estaban crucificando, ¿no? Y uno de los idiomas, ¿no? Es el griego, letras griegas, ¿no? El segundo era el latín y el tercero era el hebreo, ¿no? El hebreo. Entonces, no solo el griego era lenguaje conocido, sino también estaba el latín, propio de la cultura romana, y el hebreo, propio de la nación judía, ¿no? Ahora, el hebreo tiene toda su historia, que, bueno, no es el campo de estudio nuestro ahorita, ¿no? No es para ver cómo se origina el hebreo ni nada. Ya el hebreo estaba
siendo parte de la cultura en ese momento, ¿no? Era el idioma oficial del judío, y el latín era el idioma propio de los romanos, ¿no? Pero no solamente se hablaba el hebreo dentro del pueblo judío, sino también se hablaba el arameo, ¿no? Y era un idioma que se hizo parte de la dialéctica hebrea, ¿no? De la nación judía. Ahora, el arameo tiene su historia, ¿no? El arameo también tiene su historia. Ese era un idioma que se hablaba en la región de Siria, ¿no? Era una lengua semítica y que los hebreos la aprenden, ¿no? Cuando son deportados a Babilonia. Recuerdan en la deportación, ¿no? De Nabucodonosor. Ahí, en esa deportación, ¿no? Así como el griego era el idioma, digamos, popular de ese tiempo, en toda la región de Babilonia, luego sería Siria y Asiria, ¿no? El idioma usado era el arameo, ¿no? Y el arameo de alguna manera va introduciéndose en el hablar hebreo, en el hablar judío, ¿no? Así que cuando muchos regresan, luego de la deportación, no solamente regresan a construir el templo, sino también regresan con ese idioma, conocido por ellos, el arameo, ¿no? Y de alguna manera este idioma arameo se vuelve parte de la expresión cultica, ¿no? Y de los religiosos, ¿no? Del tiempo del Nuevo Testamento. Así que el arameo era una lengua que Jesús conocía. Es hablada por Jesús y también por gran cantidad del pueblo judío, ¿no? Exclusivamente era hablado por la clase religiosa, ¿no? Ellos hablaban en arameo, ¿no? Jesús, en sus disertaciones, ¿no? En el templo, cuando él hace sanidades, muchas veces emplea las palabras en arameo, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo en la casa de Jairo, recuerda usted, vamos al pasaje. Bueno, están en los 3 evangelios, si no me equivoco, cuando resucita a la hija de Jairo, ¿no? Recuerda usted ese pasaje, ¿no? Vamos a buscarlo, ¿ya? En Marcos, podemos usar Marcos también. Mateo también lo relata, pero vamos a buscar Marcos, ¿no? En los primeros capítulos, a ver, vamos a ubicar capítulo 5, ¿no? Versículo 41. A ver, vamos a ver ahí, ¿ya? A ver, hermana Yesarel. La cita, por favor, Pastor Marcos. 5:41. Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Ya. Entonces, ¿qué idioma está hablando ahí? Arameo. Arameo. Dice unas palabras, ¿no? Arameo. Entonces, ahí se vemos que el Señor Jesús está empleando algunas palabras, ¿no? Que tienen significados propios, ¿no? Y que es un idioma que no es el hebreo, es el arameo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones Jesús hace uso de esas palabras, ¿no? Como en el caso de la niña que resucitó, ¿no? Talita Kumi, ¿no? ¿Qué expresión es esa aramea, ¿no? Jesús hablaba en el templo, por ejemplo, cuando él daba sus disertaciones, sus enseñanzas en el templo, ¿no? Hablaba en algunos momentos haciendo uso de las expresiones arameas, hebreas también, ¿no? Y también griegas, ¿no? Cuando Jesús es entrevistado por Pilatos,
en su juicio, ¿no? ¿En qué idioma habló Jesús con Pilatos? ¿No? En griego, porque Pilato no hablaba hebreo, ni menos arameo, ¿no? Hablaba latín y griego, Pilato, ¿no? Entonces, Jesús era un hombre que conocía los idiomas, ¿no? De ese momento, y los podía usar dependiendo de las circunstancias, ¿no? Así que los idiomas estaban ahí presentes en el caso del Nuevo Testamento. Ahora, el griego, ¿no? El griego pasó no solamente a ser parte del idioma de Palestina, sino también fue el idioma del Asia Menor, de toda la conquista de Roma, ¿no? Las iglesias en el primer siglo, ¿no? Las iglesias que fundó Pablo en el mundo gentil, se desarrollaban en griego los servicios, ¿no? Era el idioma que se usaba para celebrar las reuniones de cristianos, el griego. Pastor, Sí, disculpe, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 4:17, sí, cuando Jesús empieza su ministerio, se dirige al templo y le dan ajá, el rollo de Isaías así es. para que se cumpliera la escritura, ¿no? Esto Ujú, estaba en hebreo, claro, porque estamos remontándonos al tiempo de Isaías. así es. Y el rollo que le dan es sección del profeta Isaías, ¿no? Correcto, el pasaje del libro de Isaías. Ya. En Y era un Isaías, pergamino, el capítulo 49, versículo 8, sí, entonces da la escritura y comienza a disertar ajá, en hebreo, ¿no? en hebreo. En hebreo, efectivamente, ¿no? Entonces, Jesús hablaba en hebreo, pues, definitivamente, ¿no? Ahora, en la expansión, ¿no? De los judíos, en la dispersión de los judíos, cuando los judíos se quedan en Babilonia y no regresan, cuando Zorobabel, Esdras, Nehemías regresaron a construir el templo y la ciudad de Jerusalén, ¿no? Ujú. Se quedaron los demás judíos se quedaron dispersos, ¿no? Ahora, esos judíos eran de dos clases, y muy bien lo distingue el libro de Hechos en los primeros capítulos. Vamos a ver qué clases de judíos habían, ¿no? En el tiempo del Nuevo Testamento. No era solo una clase de judíos, había una segunda clase de judíos también. Hechos, Lucas registra, ¿no? Cómo se habían dividido los judíos. En el libro de Hechos, vamos a Hechos, por favor, capítulo 6, cuando se eligen a los primeros diáconos, ¿no? Los primeros servidores. Vamos a leer, ¿no? El verso 1, ¿no? Julio, ¿puedes leer Hechos 6:1? Pastor. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los Ya. alimentos. ¿Qué versión has leído? Tengo la NBI. Ya. ¿Cómo lo traduce? A ver, nuevamente léelo, por favor. La NBI dice así, pastor, dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ya. Entonces aquí se está clasificando a dos tipos, a dos grupos de personas, ¿no? Los judíos de habla griega y los judíos de habla Aramea dice ahí. aramea, dice, ¿no? Interesante la dice traducción del NBI, porque la Reina Valera, ¿cómo lo tiene Javier? hebrea dice. De habla hebrea, ¿no? Hebrea. Entonces, bueno, ahí no vamos a discutir si era hebrea o aramea. Era una lengua, ¿no? Para distinguir a un grupo de otros, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los judíos de habla griega? ¿No? Los que venían de la dispersión, Exactamente. o sea, los que se habían crecido ahí en el Asia Menor,
y habían aprendido el griego, ¿no? Y venían a las fiestas de Jerusalén, ¿no? Cada A año. celebrar sus fiestas, Ujú. pero venían hablando griego, pues, ¿no? Y las otros eran los que se habían quedado en Jerusalén, ¿no? Y habían crecido con el idioma hebreo o arameo, en este caso también podría ser, ¿no? Entonces habían dos grupos, ¿no? Los que hablaban griego y los que hablaban hebreo o arameo, entre los judíos también, ¿no? Entonces el idioma estaba así, ¿no? Ahora, los escritores asumen o toman el griego como lengua para escribir, porque ya Julio lo mencionó, que era la lengua más común y era lo que más se podía, digamos, usar para llegar a diferentes regiones, ¿no? Y también se usó la Septuaginta como instrumento para la evangelización en el Asia Menor. Entonces, ahí está, ¿no? Los idiomas podemos encontrarlos y hay pistas en el Nuevo Testamento de cómo estos idiomas estaban presentes ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a los idiomas, ¿no? Los materiales también hemos revisado. Hoy quisiera entrar, ¿no? Sí, Una consulta nada más podría hacer. Como sí, cómo estaba no. esta semana que justamente estaba viendo el tema de los idiomas, me encontré con una información que existía también el hebreo misnaico. ¿Qué es el hebreo misnaico o existió realmente? Bueno, es, es una información que algunos lo mencionan así, o sea, aparte del hebreo, que digamos que era algo así como un hebreo común mezclado el hebreo misnaico. Misnaico. Ajá, creo que de la Mishnah creo que viene algo así es. Ah, ya, ya, ya. Bueno, la Misná, ¿no? Era uno de los escritos judíos también, ¿no? Eran parte de las tradiciones de los judíos sobre la ley, ¿no? Ahora, quizás tendría que ver con eso, ¿no? Era un idioma relacionado con la tradición, quizás, ¿no? No tengo la información a la mano ahorita, pero habría que consultar, revisar un poco esto, ¿no? Pero sí, la Misná era uno de los escritos donde se guardaban. Si no me equivoco, la Misná era la tradición oral, ¿no? De los judíos, ¿no? Porque ustedes recuerdan que no solamente estaba la Torá, sino había la Misná, ¿no? Que era una tradición también que se consideraba importante dentro de las enseñanzas judías, ¿no? Habría que revisar un poco, no tengo la información. Para la próxima clase voy a revisar un poco como la información del hebreo misnaico, ¿no? Y compartimos, ¿no? ¿Tú encontraste algo? Sí, o sea, mencionaban que, o sea, que era, según lo entendido, que era el hebreo común, digamos, así como había la Koiné y era un hebreo común y los otros hablaban otro, que el hebreo más, mejor pronunciado, eso, no era, sino era un lenguaje que se compartía en esos tiempos, ¿no? Incluso menciona, ¿no? Que, por ejemplo, cuando la Biblia habla y le dice Rabón, y creo Rabón o Rabí, algo así, Raboni, eh, sí. sí, mencionan eso, ¿no? Mencionan que no era arameo, que era hebreo, y sobre todo cuando hablan de Dios también, creo, ¿no? Algo así. Ya. El caso Entonces, es, el caso tiene es que que ver como una variante, ¿no? ajá, lo entendieron así como una variante. Supongo Ya, que la combinación de tantos idiomas y de tantas lenguas y de tantas razas habría surgido, de todas maneras habría afectado en algún momento el habla de ellos también, ¿verdad? Bueno, claro, eso es lo el hebreo también se afectó, pues. que Sí, posiblemente tiene que ver por ahí, ¿no? Quizás vamos a buscar un poco de más información, déjame investigar con más precisión y ver las fuentes, ¿no? ¿Qué nos dicen sobre esta posible variante del hebreo? Misnai, ¿ya? Muy bien. Yo quisiera ahora entrar a al estudio ya y la revisión de los libros del Nuevo Testamento, ¿no?
y hemos visto algunas cosas previas, antecedentes, hemos visto la literatura, los idiomas, la formación de los libros, cómo se formaron el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Hemos revisado todo eso. Y ahora vamos a ir viendo cómo se van presentando los libros, ¿no? Un poco revisión de los libros. Y vamos a empezar por el primer grupo de libros, que es los Evangelios, ¿no? Los Evangelios en el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo se van dando, ¿no? Cómo se van originando, ¿no? Algunas teorías sobre los Evangelios, ¿no? Cómo se van formando, las fuentes que se usaron para diseñar o desarrollar los Evangelios, ¿no? Y vamos a ver un poco de cada uno de ellos, ¿ya? Es interesante este estudio de los Evangelios, ¿eh? Tenga atención. Voy a usar una diapositiva para que nos pueda ayudar, ¿ya? Primero voy a usar una diapositiva sobre algunas teorías, ¿no? De algunos estudiosos que proponen, ¿no? Una idea de cómo se formaron los evangelios, ¿no? Sobre todo las fuentes. Ustedes saben que las fuentes son los recursos que los escritores usan para elaborar un libro, ¿no? O sea, un libro nunca sale de la nada. Siempre hay lugares donde se consultan, información que se consulta para poderlos elaborar, ¿no? Entonces los evangelios también, de alguna manera, han sido elaborados a través de fuentes, ¿no? De información. Entonces hay algunos estudiosos que proponen algunas cosas, ¿no? Entonces yo quisiera compartir eso para ver con ustedes un poco de esta teoría, ¿no? Y conocer algo de esto, ¿no? A ver, me dice si se ve la pantalla. Sí, pastor, sí se ve. Sí se ve. Ya, muy bien. Entonces ahí tengo la pantalla en proyección para poderla ir analizando con ustedes, ¿no? Vamos a ver la primera teoría de cómo posiblemente los evangelios se fueron elaborando, ¿no? En relación a la fuente, ¿no? Si hemos podido leer los evangelios, ¿no? De Marcos, Lucas y Mateo, y Juan también, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que hay tres evangelios que tienen muchas narraciones en común, ¿no? Por ejemplo, Marcos, Lucas y Mateo tienen muchas narraciones en común, semejantes, ¿no? Lo que relata Mateo también quizás lo podemos encontrar en Lucas y en Marcos, ¿no? Entonces, esta similitud de narraciones, ¿no? En los tres evangelios hacen sospechar de que estos tres evangelios se elaboraron a partir de una fuente, ¿no? En común. O sea, quiere decir que los escritores, en este caso Mateo y Lucas, usaron una fuente de consulta, ¿no? Una información de consulta ya preexistente, que se le conoce como la fuente Q. Ahí está en la gráfica, en el círculo derecho, arriba. Esta Q significa que hubo un evangelio anterior a Mateo, Lucas y Marcos, o por lo menos había información escrita, no tanto como evangelio, sino información escrita, ¿no? Por eso le ponen Q, no se sabe quién es el autor, ¿no? Y que Mateo y Lucas hicieron la consulta a esta información Q para poder nutrir su evangelio. Por eso es que hay mucha similitud entre Lucas y Mateo, ¿no? ¿Por qué hay mucha similitud? Porque los dos tomaron de una fuente en común, ¿no? ¿De qué fuente tomaron? De la fuente Q, ¿no? Que es un registro de información acerca del ministerio de Jesús, ¿no? Ahora, Marcos
¿por qué también se asemeja a Lucas y Mateo en algunas secciones? Porque Marcos tomó de Lucas y tomó también de Mateo, que ya estaban circulando, ¿no? Para elaborar su evangelio, ¿no? Entonces, la primera teoría es la teoría del evangelio Q, o de la fuente Q, ¿no? De donde se sirvieron los evangelistas más extensos, Lucas y Mateo, para elaborar su evangelio. Esta es una de las teorías más, digamos, más populares y más aceptadas dentro del círculo académico, ¿no? De los estudiosos de este tema, ¿no? Es la que más peso tiene, ¿no? Pero no es la única teoría, ¿no? No es la única teoría, no es la única propuesta de cómo se elaboraron los evangelios sobre fuentes, ¿no? Sobre la fuente, ¿no? También hay otra teoría que vamos a ver, ¿no? Voy a avanzar entonces una lámina. Esta fuente propone, ¿no? Ahí está la gráfica, que Lucas, ¿no? El evangelista Lucas se valió de tres fuentes, ¿no? Una de ellas fue la fuente Q, que ya hemos mencionado que es la fuente Q, ¿no? Se valió de Marcos, que ya estaba en un primer momento. Eso es si fechamos a Marco antes de Lucas, ¿no? Lucas se valió de lo que ya Marcos había publicado y también se valió de un protoevangelio de Lucas, o sea, de una información lucana que ya existía, ¿no? Entonces, Lucas fue el resultado de lo que se encontró en la fuente Q, en Marcos y en un protoevangelio de Lucas, ¿no? Que ya estaba circulando, ¿no? Y con eso se elaboró el evangelio de Lucas, ¿no? Ahora, Mateo, ¿no? También tomó de Marcos, de la fuente Q y de un protoevangelio de Mateo, ¿no? De información que ya estaba escrita sobre lo que Mateo enseñaba, ¿no? De esas tres fuentes se elaboró el evangelio de Mateo. Por eso hay similitud, ¿no? Porque Lucas y Mateo tomaron de fuentes en común. ¿Cuáles son esas fuentes en común? Marcos y la fuente Q, ¿no? Esa es una segunda teoría, ¿no? Ya sabe que una teoría sigue siendo teoría hasta que no se demuestre, ¿no? Que fue cierto, ¿no? Que es realmente cierto, ¿no? Pero ahí está la teoría, para que conozcan un poco sobre esta posibilidad, ¿no? Esta es la fuente, la propuesta del protoevangelio de Lucas y Mateo, ¿no? Ahora hay otra, ¿no? Hay otra, ¿no? Que el primero que escribió, ¿no? Fue Mateo. El primero en escribir el evangelio fue Mateo. Y que Lucas, gran parte de su evangelio lo tomó de Mateo, ¿no? Adicionando su información personal, ¿no? Su investigación personal. Pero gran parte de lo que se encuentra en Lucas es material de Mateo, ¿no? Ahora, Marcos, ¿de dónde tomó? Marcos tomó de Mateo y de Lucas, ¿no? Para elaborar su evangelio, ¿no? Esta es la teoría sobre la preferencia del evangelio de Mateo, ¿no? Si fechamos a Mateo como el primer evangelio escrito, ¿no? Entonces, Lucas se asemeja a Mateo porque tomó bastante información de Mateo, ¿no? Y Marcos se asemeja porque tomó de ambos, ¿no? En la composición del evangelio, ¿no? Entonces, es otra teoría también propuesta, ¿no? Ahora, hay otra propuesta, ¿no? Y este es de Farrer, un estudioso, ¿no? Un académico. No fue Mateo el primero en escribir, sino él propone que el primero en escribir fue Marcos, ¿no? Así que si Marcos fue el primero en escribir, el que tomó información de Marcos fue Mateo para elaborar su evangelio, ¿no? Y Lucas tomó de Marcos y de Mateo, ¿no? Entonces cambian simplemente el primer evangelio, ¿no?
En el caso anterior, Mateo era la fuente de ambos, pero en este caso Farrer dice que Marcos, por la fecha, fue el primero en escribir y de ahí se sirvieron los dos evangelios siguientes, ¿no? Hipótesis de Farrer. Ahí está. Otra variante, ¿no? Pone a Mateo como el último en escribir, ¿no? Y coloca a Lucas como el segundo evangelio y a Marcos como el primer evangelio, ¿no? Simplemente se cambia el orden, ¿no? Otra variante de la posibilidad al momento de elaborar los evangelios, ¿no? Primero Marcos, luego Lucas y al final Mateo, ¿no? La tradición de la iglesia, ¿no? Que toma a San Agustín, ya presentamos a Agustín de Hipona, ¿no? Uno de los representantes de la iglesia casi a finales del siglo III, ¿no? Comienzo del siglo IV, Agustín de Hipona, el gran teólogo de la iglesia de esos siglos, ¿no? Y que de alguna manera la teología de Agustín, ¿no? Hasta ahora sigue siendo usada en muchas iglesias, ¿no? Incluso las iglesias evangélicas, ¿no? Tomamos de San Agustín, por ejemplo, la doctrina de la predestinación y de la elección, ¿no? Eso fue ya formulado por Agustín, ¿no? Y otras enseñanzas más, ¿no? A propósito, Agustín redacta un tratado teológico muy bueno, ¿no? Y que está también a disposición de cualquiera que quiera leerlo, ¿no? Se llama La ciudad de Dios, de Agustín, ¿no? Es un libro muy bueno, ¿no? Les recomiendo que lo puedan leer, ¿no? Como él describe la historia de la humanidad. Interesante, ¿no? Los hijos de Caín y los hijos de Abel. Los dos van en paralelo, pero que los dos tienen un destino distinto, ¿no? Los hijos de Abel tienen el destino de la ciudad de Dios y los hijos de Caín el destino de la condenación eterna, ¿no? Interesante su escrito, ¿no? Si pueden ustedes leerlo. Agustín, en el trabajo que hace, propone pues a Mateo como el primer evangelio, ¿no? Marcos y Lucas, en ese orden, se sirvieron cada uno de ellos, de Mateo, ¿no? Y Lucas usó también a Marcos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y hay algunos pocos, ¿no? Que ponen a Lucas, ¿no? A Lucas como primer evangelio. Es un poco difícil sostener esto por la fecha, ¿no? La fecha para ubicar a Lucas es más tardía, ¿no? Es más fácil ubicar a Mateo o a Marcos como primer evangelio, pero Lucas es un poco difícil forzar ponerlo como el primer evangelio, ¿no? Pero también está esa hipótesis, ¿no? De Lucas como primer evangelio, ¿no? Bien, esa es la historia, ¿no? Un poco de cómo se da la propuesta de la formación de los evangelios, ¿no? Ah, porque hay que resolver esto, ¿no? Hay que resolver esto. De alguna manera se tiene que resolver, ¿no? ¿Por qué los tres evangelios que se conocen como sinópticos, mirados similarmente, tienen mucho en común? Con Juan no hay problema, pues porque Juan toca distintas narraciones, ¿no? Entonces hay que solucionar el tema de los tres evangelios parecidos o sinópticos, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución le damos? ¿No? Entonces ahí están las hipótesis, ¿no? Ahí están las hipótesis que podemos encontrar en el mundo académico, teológico, ¿no? Son propuestas, ¿no? De repente usted en su investigación propia, personal, puede quizás proponer algo, ¿no? Pero ya están estas que ya vienen de hace tiempo, ¿no? Ahora, lo cierto es que los tres evangelios tienen mucho en común, ¿no? Eso es lo cierto, ¿no? Eso no se puede negar, solo tenemos que leerlo para darnos cuenta de eso, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre las hipótesis de los evangelios? ¿Cómo se fueron dando? El pastor, la teoría Q no se
no se conoce la procedencia, Ujú, pero si Mateo era testigo ocular como apóstol, habrá tenido que recurrir al testimonio Q eh, para poquito meditar, ¿no? Me ujú, parece que ujú, es el más amplio, ¿ve? Tiene 28 capítulos, tiene el más amplio y el que más aporta con referente incluso el libro de Ete se estudia, los cuadros sinópticos, se estudia todo lo que es Mateo, tomamos a Mateo como referencia, efectivamente, como ¿sí? referencia tomamos a Mateo y nos aporta bastante todos la semana de la pasión y la vida de Jesús, todito Mateo se encaja ahí Ujú. en el estudio. Ahora, fíjese, ustedes sean un elemento importante en el estudio teológico, y yo les recomiendo esto, es que ustedes reflexionen, ¿no? Ustedes reflexionen sobre lo que se estudia, ¿no? Amén. Ah, no solamente seamos consumidores, ¿no? Consumimos, sin leer o reflexionar lo que estamos consumiendo, ¿no? Es como ¿cuántos años hemos tomado la leche que viene en lata, ¿no? Y al final salen las denuncias diciendo que no es leche, ¿no? Que son mezclas lácteas, ¿no? Entonces, ¿por qué tantos años hemos tomado leche pensando que es leche cuando no era leche? Porque solamente nos limitábamos a consumir y no analizar lo que estábamos consumiendo y no leer lo que dice ahí en las indicaciones, ¿no? Hasta que a alguien pues se le ocurrió pues leer, bueno, leer lo que dice en letras chiquitas, ¿no? Investigar un poco y se dio cuenta de que no era leche, pues, ¿no? Ya habíamos sido engañados tanto tiempo, ¿no? Y la empresa engañaba, ¿no? A los consumidores, ¿no? Entonces, en el estudio teológico, ¿no? Hay escritores, ¿no? Hay mucha gente que puede investigar, ¿no? Pero también nosotros podemos reflexionar en lo que estamos estudiando, ¿no? O sea, llegar a una reflexión, a un pensamiento, ¿no? Yo les hago una pregunta, ¿ya? A ver, a manera de reflexión sobre los evangelios. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, ¿sí? Y la misma introducción de Lucas nos va avisando cómo Lucas compuso su Evangelio, ¿sí? Mire, los primeros versículos de Lucas, vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, del verso 1 al verso 4, ¿no? Yesarel, por favor, ayúdanos con la lectura. Lucas capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Lucas 1 del versículo, Del 1 al 4. ya. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Ya. Entonces, dice que Lucas, él mismo está presentando su evangelio. Ah, para elaborar su evangelio, Lucas ha tenido que investigar. Es un trabajo de investigación, una tesis está haciendo Lucas, ¿no? Ahora, usted sabe que para elaborar una tesis se necesitan fuentes de información. Un investigador no puede presentar un trabajo sin fuentes que lo respalden, ¿no? Lo que está diciendo es verdad.
¿Y cómo demuestra que es verdad? Por la fuente que él está presentando como argumento, ¿no? Entonces Lucas va a empezar a relatar seguidamente el nacimiento de Juan, el Bautista, ¿no? El anuncio del nacimiento, luego el anuncio del nacimiento de Jesús, luego el nacimiento de Juan y luego el nacimiento de Jesús. Ahora, Lucas fue un colaborador de Pablo, que aparece casi en el segundo viaje misionero, se junta al equipo misionero de Pablo, ¿no? Así es. Y donde es evangelizado por Pablo, y luego forma parte de todo el equipo de trabajo, ¿no? Del apóstol, ¿no? Ya estamos hablando, pues, de cuántos años después de la muerte de Cristo. Ya estamos hablando después de alrededor de 20 años, ¿no? Después de la muerte de Cristo. O sea, Lucas empezó a buscar información después de 20 años de ocurridos los eventos, ¿no? Yo le pregunto, ¿quién le dio la información a Lucas del nacimiento de Juan el Bautista y de los detalles que ocurrieron antes de su nacimiento? O sea, de que sus padres eran estériles, de que el ángel le dijo que le ponga Juan, ¿no? O sea, todos esos detallitos que Lucas no conocía y que los apunta en su evangelio, ¿quién se los dijo? Mateo no los tiene, Marcos tampoco, Juan tampoco los tiene. Bueno, Juan lo podemos poner a un lado porque es más antiguo, ¿no? Viene después. Entonces, ¿quién le dio la información a Lucas sobre los detalles del nacimiento de Juan? ¿Quién? ¿Quién le dio? ¿Para qué lo ponga? Porque lo que él está poniendo es verdad, dice, ¿no? Él dice, yo te voy a instruir en las cosas que realmente son ciertas. Entonces, lo que él está afirmando es algo que es verdad. Pero ¿de dónde sacó la fuente, Lucas? Y es más, Lucas no era ni siquiera judío. Hebreo, no era hebreo. Era gentil, Gentil. ¿no? Entonces, ni siquiera conocía un poco la tradición judía, la cultura judía. Entonces, ¿de dónde sacó Lucas esa información? Alguien se la tuvo que dar, ¿no? Ahora, cuando relata el nacimiento de Jesús, el anunciamiento, que María es visitada por el ángel, y el diálogo que hay entre María y el ángel, la respuesta que da María, Ujú. y luego los detalles, ¿no? De lo que pasa en el nacimiento de Cristo, ¿no? ¿De dónde saca esa información Lucas? ¿Quién se la brinda? Porque tampoco está en el Evangelio de Mateo ni de Marcos, no está. Es exclusiva de Lucas. Claro, ¿De dónde la pastor, saca? viendo acá la información que recopila Lucas es de una fuente hebrea, tiene que ser, Por porque supuesto, lógicamente tiene que definitivamente. ser hebrea, y no solamente un hebreo común, sino un hebreo muy pegado a la ley, al aspecto religioso, y muy conservador también porque hay pautas donde la fuente ha tenido que investigarla, tenerla, para que luego Lucas la reciba. Y Lucas ha tenido también la molestia de repente de cotejar, ¿no? Fuentes, de buscar otra, porque es el único que nombra la profecía que hace el papá de Juan. Juan. Después que los labios se abren, profetiza, profetiza, profetiza sobre su hijo y sobre Jesucristo, profetiza, ¿no? Es el único que relata, es Claro. el único que relata, entonces, Entonces, para mí fue una fuente, o sea, de primera fuente, vamos a decir. ya, primera mano, ¿no? Primera mano. Entonces, por ejemplo, sobre el nacimiento de Jesús, el anunciamiento a la Virgen María, definitivamente Lucas consultó a la primera fuente. Ujú. ¿Quién sería la primera fuente sobre el nacimiento de Jesús? María mismo. María, pues, ¿no? Claro. Claro. María estaba María. aún presente porque aparece en Hechos, primer capítulo, Familia, estaba claro. con los apóstoles en el aposento alto, ¿no? Y luego Lucas ya aparece después de unos años, ¿no? Ahora, posiblemente, esta es una teoría, ¿no? Estoy planteando una teoría, ¿no?
no hay nada que podamos afirmar así con certeza, pero es muy probable que Lucas haya consultado a la propia María sobre los detalles del nacimiento y María le haya relatado cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Ahora, Lucas escribe después, según la cronología más aceptada en fechar los evangelios, ¿no? Lucas escribe después de Mateo, ¿ya? Mateo escribe primero. Ahora, ¿por qué Mateo no relata los detalles que María le dio a Lucas? Mateo no relata sobre el asunto del anunciamiento a María, sobre su aparición del ángel, ¿no? La respuesta que María da. Mateo no lo relata. Más bien Mateo relata lo que le acontece a José, ¿no? Cómo José piensa que María ha sido deshonesta con él, piensa dejarla secretamente, todos los detalles de José. Pero a María no la incluye en su relato. Pastor, tal vez porque está dirigido al pueblo judío, ¿Ya? la cultura que tenían, prácticamente la mujer no era discriminada en esos tiempos Claro. y la autoridad, digamos, que la tenían los varones, ¿no? Digamos algo así, o sea, y para que el pueblo, por José, vean, ¿no? O sea, el pueblo pueda recibir la palabra dirigiéndose por José y para creer que Jesucristo es el Señor, ¿no? Es el Salvador. Ajá. Sí. Y ahí tenía que ver con un aspecto de la ley, ¿no? Claro. En la ley judía, para que uno pueda dar testimonio de algo, El tenía que varón ser varón. primaba. Sí. Tenía Pastor, que ser perdón, varón, ahí también. Sí, porque el en la testimonio de una primera. mujer no era contado. Sí. Entonces, si un Pastor, judío leía que una mujer estaba dando testimonio de algo, no le iban a hacer caso, no no le iban tenía a valor. tomar en cuenta. Sí, hermana Yesarel. Sí. Pastor, acotando lo que mencionaba el hermano Julio, Mateo lo presenta la genealogía. Entonces, dando valor en cierto modo a cómo en realidad quién precede, ¿no? En esta parte, y como mencionaba el hermano Julio, en cierto modo estaba dirigido al pueblo judío, y quien tenía en cierto modo más autoridad era el varón. Entonces, por ello, que inicia con la genealogía respectivamente para poder presentar el nacimiento del Señor y en este caso ponerle a José, ¿no? Pero también, si nosotros analizamos ahí, no lo hace con un fin, en cierto modo, de que José ha sido engañado en algún aspecto, si lo vemos de una parte así muy sin profundizar, podríamos tomarlo así, pero en cierto modo es cómo el Señor cuida, ¿no? De María y del niño. Entonces, eso era en cierto modo la profundidad que quería también dar a conocer, en este caso, Mateo. Así es, también tiene que ver con eso, ¿no? Hay unos aspectos ahí. Pastor, yo Pero tengo sí, otra posición tengo ahí con sí, respecto a hermano. Julio y Israel acaban de mencionar. Es que Mateo era judío, y como judío él resalta toda la genealogía, incluso el nombre desde Abraham, Ujú, ¿no? Termina en José y hace ver que del linaje de David, ¿no? La profecía davínica, todo hace mención ahí. Entonces, él se centra en eso. Él, como judío, se centra en hacer ver, ¿no? De dónde procede el Mesías y de quién es José y quién es María, porque todos ujú, vienen de la raíz de David, y ya con relación a la profecía del tronco de Isaí, dice, ¿no? Saldrá un ujú, vástago, dice. La ujú, profecía de ujú. Isaías dice, del tronco de Isaí saldrá un vástago, dice, un retoño, Ajá, y se estaba refiriendo a que vendría de ahí el rey David, perdón, el ungido, el Mesías. al Mesías, sí. Entonces, esa parte no lo corresponde no puede tocarlo, Lucas no puede tocarlo porque no es hebreo, no es judío, Así es. pero sí, él, como ya Lucas, Mateo lo había tocado eso, él no quiere hacer una copia de Mateo, no quiere hacer una copia, sino quiere tocar la otra parte que se ha obviado, Ujú, que Mateo como Marcos han obviado. ujú, ujú. Entonces él, muy ingenioso, ¿no? Busca otra fuente, copila. Así es. Lógicamente que todo es inspiración también, ¿no? Para que tengamos hoy
lo que no tenga, lo que no tiene Mateo, lo veo en Lucas y me Así es. puede dar un panorama mucho más completo. Ajá. Yo, viendo a Lucas, Lucas es un investigador, ¿no? Se puso pilas y recopiló fuentes, mucho más allá, ¿no? Fuente hebrea, recopiló de fuente hebrea, Ujú, pero para que tengamos lo que Mateo no lo nombra, pues. claro. Ahora, fíjese que como investigador, ¿no? A ver, usted póngase en el lugar de un investigador, ¿no? Para describir el nacimiento de alguien, ¿quién es la fuente más apropiada, ¿no? ¿El padre o la madre? La madre, pues. Lógicamente que la madre es la que lleva el embarazo, es la que tiene el parto y tiene los detalles propios de cómo se dio pues el proceso de la gestación y el parto, ¿no? El padre puede tener alguna idea, ¿no? Pero la información más precisa la tiene la madre, ¿no? Entonces, Lucas es un investigador y lo que está yendo es a la fuente de primera mano. Digamos que la fuente de segunda mano sería José, que puede complementar la información, ¿no? Pero el que tiene la fuente es María, ¿no? Ahora, Mateo, ¿por qué no usa María? Por su contexto, por su cultura. Ujú. Porque dentro de la ley judía, para que tú puedas afirmar algo, tenías que tener testigos. En los juicios que había en el pueblo hebreo, si alguien quería acusar a alguien o reclamar algo, tenía que tener un testigo que avale lo que él está diciendo, ¿no? Pastor, disculpe, son Sí, 7 testigos que tiene que tener para un juicio, me parece. Hay un orden, para un juicio judicial, para un juicio sí, religioso, son cantidades, no tengo ahorita la referencia, pero lo he sí. leído, que son a base Eh, de 3 testigos, 7 testigos, pero tenía que haber testigos. De uno o exacto, dos, dependiendo de la situación, podía llegar hasta dependiendo de la 7. situación Sí, de ese entonces, ¿no? sí. Entonces la idea de Mateo es presentar un hecho y lo pone a José como testigo. Esa es la idea, ¿no? O sea, Mateo quiere relatar el nacimiento de Cristo. Esto pasó así. Y el que avala lo que Mateo está diciendo, ¿quién es? José. Es el testigo de lo que Mateo está describiendo, ¿no? Para que tenga recepción sus palabras, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, si usted analiza bien, ¿no? Si usted reflexiona bien el tema de las fuentes, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿no? ¿De dónde sacaron la información los apóstoles? En el caso de Mateo, ¿no? En el caso de Juan, también. Cuando estudiemos Juan vamos a ver, ¿no? Pues, Eh, sí, por ejemplo, aquí, sobre todo, viendo esto, ¿no? De quién procedió. Lucas dice, yo tengo la NBI y en Lucas 1:1 dice, ¿no? Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te están enseñando. O sea, para cuando escribe Lucas, prácticamente ya habían varias versiones, como él mismo dice, ¿no? Muchos ya han intentado, ¿no? Han intentado, dice, relatar estas cosas, ¿no? O sea, definitivamente ahí ya Lucas mismo está mencionando de que hay otras personas que también, y es posible de que dentro de todos esos relatos también ya se haya estado falseando la historia, ya no hayan estado transmitiéndose correctamente. Entonces él dice, yo me he procurado investigar, ¿no? Desde aquellos que nos han contado, porque aparte de las fuentes que él ha investigado, él también había sido discipulado ya, entonces ya le habían contado a él también, ¿no? Ahora, en el caso de Marcos, yo digo, ¿por qué no podría, por ejemplo, por qué no podría él haber copiado de Lucas, o por qué Marcos mismo podría haber escrito? En el capítulo de Marcos, en Marcos, el capítulo 7, el capítulo 6 lo tengo acá. Marcos 7. Sí, ajá, es en Marcos 6, acerca de la alimentación de los 5,000, Sí, dice, ¿no? Entonces, el versículo 39 dice,
Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Y en realidad, el único libro que menciona en esto de la alimentación de los 5.000, que la hierba estaba verde, era Marcos. Tendríamos que preguntarnos, o sea, ¿y por qué es que, o sea, él puede relatar eso, ¿no? Tal vez a nadie se hubiera imaginado, a nadie se hubiera tenido, ¿no? Para que le cuenten a él esa importancia de que si la hierba estaba seca, la hierba estaba verde, ¿no? El qué mes que se sentaron y se sentaron y lo más resaltante de ese acontecimiento fue la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Pero tal vez Claro, un testigo ocular podría detallar las cosas mínimas, ¿no? Que hubieron ahí. ya. Sí, podría detalles que otro no lo tiene, ¿no? Ujú. Bueno, tú mismo en la introducción que hace Lucas en NBI, ¿no? Dice que tal y como nos enseñaron los que fueron testigos oculares, dice, ¿no? Entonces quiere decir que también una de las fuentes de Lucas, ¿no? Era la tradición oral apostólica, ¿no? O sea, había una transmisión oral, enseñanza oral apostólica, la enseñanza de los apóstoles, que estaba también circulando en el tiempo de los escritores de los evangelios, ¿no? Por lo menos de Mateo, Lucas y Marcos, ¿no? Había una tradición oral apostólica que todavía no se había plasmado en escritos, ¿no? Y que solamente era de boca en boca, ¿no? Enseñanza de boca en boca, ¿no? Y una de las fuentes de Lucas fue esos testigos oculares, pues, ¿no? Que estuvieron presentes en los hechos, ¿no? Hay un trabajo de investigación, de recolectar información de los testigos oculares, ¿no? Eh, Aún estaba, el apóstol Pedro estaba todavía con vida, ¿no? Pedro muere en la persecución de Nerón, ¿no? Y Lucas todavía no está escribiendo en el tiempo de Nerón, ¿no? Escribe antes, ¿no? Los apóstoles aún estaban con vida, ¿no? Entonces ellos fueron fuentes importantes para el Evangelio de Lucas, ¿no? Él consultó a ellos, a los testigos oculares, ¿no? María fue otra testigo ocular, definitivamente, ¿no? Las demás mujeres también, que estuvieron con Jesús, ¿no? Fueron testigos oculares. O sea, el Evangelio de Lucas, ¿no? A diferencia de Mateo, incluye dentro de sus fuentes no solamente los varones, sino también incluye las mujeres, ¿no? Cuando veamos el Evangelio de Lucas, vamos a ver entonces algunos aspectos propios de este Evangelio, ¿no? Que es bastante distinto a Mateo, ¿no? Distinto enfoque tiene, ¿no? Pero ahí está. Bien, vamos a hacer una pausa. Son 8:36. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos 10, 12 minutos para descansar un rato la mente, tomar algo, servirnos alguna agüita caliente o fría, como usted quiera, ¿no? Y luego regresamos para seguir estudiando un poco más acerca de los evangelios, ¿ya? Muy bien. Descansamos entonces. Zulgin, ¿no? Sí, Zulin. Zulín. Zulin, ¿es tu nombre? Sí, Zulín. Ah, Zulín, ya. Zulín, descansamos unos 12 minutos, 13 minutos. Pasamos a servirnos alguna agüita, pararnos un rato, ¿no? Un tiempo de recreo. Ok, Y luego pastor. ya regresamos, ¿ya? Más o menos calcule, 13 minutos no más, ¿ya? Ya, Igual pastor. Adrián y Julio, ¿ya? Descansamos.